Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo va la noche? Bien. Bueno, ya estamos llegando a la clase 11. Un montón. ¿Cómo andan? ¿Qué cuenta la noche? ¿Con sueño? ¿Con ganas de tener una clase? Mm. ¿Cómo andan? Yo estoy muerto de sueño, pero bueno, con ganas. Con ganas de seguir haciendo estas clases. Así que, bien. Vamos a esperar unos minutitos que se vayan sumando y ya comenzamos dentro de poquito. Vamos a estar hablando un poco de el viaje del héroe, ¿sí? Y si se están preguntando qué es el viaje del héroe, quédense y les cuento qué es el viaje del héroe. Este vivo surgió un poco a pedido, así que ustedes también pueden pedir el suyo, si pueden mandar mensaje por privado. Eh, Así que, bien, ya esperamos unos minutos más y ya vamos a ir empezando. Sí, ahí les paso también, si quieren colaborar, dejo ahí, obviamente. Hola Marie, ¿cómo va? Dejo ahí también datos por si quieren colaborar. De nuevo les agradezco a la gente que ya aportó, para que quiera aportar y quiera seguir apoyando las clases que estamos haciendo estas noches que cuestan porque son muy tarde, así que obviamente les cuesta también a ustedes. Así que nada, obviamente agradecerles que estén ahí. Y bueno, eh, si les parece, I4 podemos empezar. Hola, ¿todo bien? Dice Marie. Buenísimo. Bien. Esperamos 2 minutos más y ya empezamos. Eh, no sé si tienen alguna duda, que haya quedado alguna otra clase, preguntas que quieran hacer sobre el taller. Les cuento que también estamos terminando este mes el curso de Borges. Si de pronto se quieren sumar, los encuentros independientes terminan ahora en febrero. Los talleres que damos los damos todo el año, así que pueden sumarse cuando quieran. Sí, ese es un curso particular de lectura. Eh, Yo tengo más o menos un esquema armado, pero de vuelta insisto, si quieren pedir clases todavía lo pueden hacer. Lo que digo siempre no acá en el chat, manden por privado, ¿sí? Así que bueno, vamos a esperar un minuto más y ya empezamos con la clase del viaje del héroe que nos pidieron, que nos pidió María, ¿sí? Que había pedido hace un tiempo y que me viene bien para charlar de un par de asuntos con esto que yo había hablado un poco de la novela, pero es que a veces no sabemos muy bien dónde vienen las cosas y bueno, las compramos así como vienen, ¿no? Así que, bien. La idea mañana también es hablar de eh, cómo empezar a escribir un cuento, que era algo que había sugerido Tam también, ¿sí? Ya hicimos la primera micro relato, hicimos lo de haiku, lo de cómo escribir novela, hicimos varios de cómo escribir determinadas cosas. Entonces mañana podemos hacer cómo empezar a escribir un cuento, ¿no? Sobre todo para la gente que por ahí no tenga tanto la práctica. Bueno, ya son las 2:04, así que podemos empezar a arrancar, ¿sí? Vamos a arrancar con el viaje del héroe. No sé si escucharon nombrar una vez el viaje del héroe o no. Es algo que tiene dos facetas, ¿no? Como suele pasar a veces con todo. Tiene una pata más comercial o conocida a nivel popular, ¿sí? Sobre todo dentro de la literatura, muchas veces se lo difunde como un método para escribir, lo cual hoy voy a discutir profundamente que no lo es, ¿sí? Como una estructura que hay que seguir para escribir historias heroicas y qué sé yo, o por el estilo. Y tiene otra pata que es de donde surge realmente, que es de un mitólogo, ¿sí? Y antropólogo que se llama Joseph Campbell, que es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿sí? Entonces, bien, bueno, ¿qué es el mito del héroe? El mito del héroe, perdón, el viaje del héroe. ¿Qué es el viaje del héroe? En realidad el viaje del héroe no se llama como tal el viaje del héroe, pero se lo conoce así, ¿sí? Es en realidad
se le llama monomito o mito único, como lo llamó el autor, ¿sí? Que es una forma de tratar de encontrar un patrón común entre todas las historias o en los mitos que son épicos, ¿sí? Que cuentan historias de guerras, de héroes legendarios o míticos o, ¿sí? O reyes o que tienen vínculos con divinidades o que descienden de divinidades, ¿sí? Joseph Campbell, el antropólogo, que, bueno, nada, se hizo muy famoso en relación a este libro, ¿no? También se fue muy criticado. Él lo llamó monomito o mito único, ¿sí? Porque la idea es, o la idea que él tenía era encontrar un patrón que ayudara a encajar a cualquier héroe trágico que se les ocurra, ¿no? Trágico o mítico o épico, ¿sí? Desde, no sé, en algún momento ya analizaba la figura de Jesús, de Buda, Aquiles, Prometeo, lo que se les ocurra, ¿sí? Saludos, dice Julie. ¿Cómo va, Julie? ¿Todo bien? Es otro, tenés dos Instagram. Mirá. ¿Qué haces, Guido, tanto tiempo? Sí, entonces, Guido, también para la gente que va entrando, se le conoce a este patrón que buscó Joseph Campbell, antropólogo y mitólogo, como les decía, como el viaje del héroe a raíz de una película que se hizo autobiográfica, perdón, autobiográfica, biográfica, en base a la vida de Joseph Campbell, y la película fue tan exitosa que en 1990 se hizo el libro, ¿sí? El patrón o este intento de estructura que quiso hacer Campbell, ¿sí? Es conocido dentro del académico porque bueno, es un estudio donde él considera que hay una serie de características, ¿sí? 17 en total, que las vamos a estar viendo, muy resumidamente obviamente. Si quieren buscar el libro, está el apunte, no lo subí todavía, pero lo voy a subir después de la clase, porque hoy tuve un montón de clases, así que estoy muy cansado y no llegué a terminarlo antes, pero bueno, está terminado el apunte, así que va a estar después de la clase de hoy, ¿sí? Entonces les decía, se los muestro para que lo vean, para que me crean que estoy diciendo cualquier cosa, ¿sí? Bueno, el dedo no ayuda mucho en la pantalla, pero el libro este, El héroe de las mil caras, está en azul porque van a poder, sí, descargarlo, está en PDF, el libro es un libro viejo, como les decía, en 1942. Sí, todo eso está en el apunte, que se lo voy a dejar después de la clase. Sí, voy a subir en las historias el link, bueno, la clase que queda grabada y también, por supuesto, también el enlace, ¿sí? Al libro original donde ahí está el desarrollo de Campbell para que lo encuentren. Como les decía, bueno, de la figura de Campbell, a raíz que se hizo conocido con toda esta búsqueda y este patrón, ¿sí? De una especie de historia o de características que representaran, describiera en realidad, fuera como un modelo de ese héroe mítico, ¿sí? Por supuesto no todos los héroes entran en ese patrón, como les decía, se los ha usado para cualquier cosa, ¿sí? Como les decía, para, no sé, para pensar la historia de Jesús, de Buda, de lo que se les ocurra, ¿sí? De, no sé, podrían meter a cualquier héroe ahí, ¿sí? No sé, Ragnar Lothbrok, no sé, el que se les ocurra, ¿sí? El Capitán América, cualquier personaje así de literatura, o mítico o héroe, ¿sí? Se lo compara con ese modelo, ¿sí? Bien. Ulises, Orfeo, lo que ustedes quieran, ¿sí? Bien. ¿De dónde surge igual toda esta idea? La idea surge un poco de un concepto en griego que se llama catábasis, que tiene que ver con el descenso que a veces tiene que hacer el héroe, ¿sí? Al inframundo para poder realizar alguna cuestión, ¿sí? Digamos, conseguir información en el caso de Odiseo, en el caso de otros héroes, rescatar a su amada, ¿sí? Digamos, hay toda una serie de cuestiones pero básicamente le usa la idea del descenso, o toma como modelo el descenso, la catábasis en realidad, ¿sí? Todo esto del viaje del héroe, el periplo del héroe, toma todo este modelo, toma esa figura eh, del héroe que baja al inframundo para resolver una situación. Sí, digo, para a quien le guste jugar juegos, piensen en, ¿cómo es que se llama? God of War, ¿no? Por ejemplo, Kratos que se venga a los dioses griegos, bueno, ¿no? Es engañado, bueno, hay toda una serie de héroes o antihéroes que entran dentro de este modelo, ¿sí? Que lo desarrolla este tipo Campbell, como les decía. Pero bueno, parte de eso, ¿sí? Bien, parte de un modelo para describir relatos épicos, ¿sí? No era para cualquier cosa, era para héroes de los mitos, para héroes de diferentes culturas, ¿sí?
Después, bueno, como decía, se lo extendió a todo, hay gente que lo reformuló, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. A todo esto nos podemos preguntar, ya lo he nombrado en la clase de teatro, que también la pueden buscar, lo he nombrado en alguna que otra cosa, en la de novela también. Eh, Como les decía, este modelo estaba hecho para héroes épicos, ¿sí? Llámese Aquiles, como les decía, llámese, no sé, Antígona Vélez, llámese, no sé, no sé cuáles se les ocurren por ahí, pero bueno, digo, también pueden ser héroes en general, ¿no? La figura del héroe, hola Sofi, viene de un montón de... eh, viene como les decía en la clase también de cómo escribir sobre amor en 2023, el modelo de novela que tenemos viene de la novela caballeresca y la novela caballeresca viene de la épica, ¿sí? El relato épico. Bueno, que es un relato épico, como les decía, es un relato, ¿sí? Hoy día es un género narrativo, pero básicamente se escribía en poesía, en verso, ¿sí? Contaba historias, como les decía, de guerras, por ejemplo, la guerra de Troya, ¿sí? Digo, pueden pensar en la película de Troya, la Ilíada, la Odisea, las aventuras de Odiseo o de Ulises, depende de cómo lo conozcan, tratando de volver a Ítaca y todos esos 20 años que está dando vuelta y las aventuras, ¿no? Entonces, básicamente es eso, cuenta una historia de un héroe o algo por el estilo, que héroe, heroína o lo que sea, que se enfrentan a hacer obstáculos y tienen que llegar a un objetivo, ¿sí? Y en general eso implica todo un cambio también en su identidad, bueno, ¿sí? Básicamente es eso que les decía, la épica, la tragedia como un modelo, ¿sí? Y sobre todo la catábasis que tiene que ver con eso, el descenso hacia un lugar, enfrentar ciertas consecuencias derivadas de eso para poder lograr un conocimiento, un don, ¿sí? Y lo voy a remarcar hasta el cansancio, pero es el modelo del héroe épico, ¿sí? No funciona para absolutamente todo. Bien, dicho eso, tenemos las características del héroe, ¿sí? Ustedes si quieren vayan pensando a ver si se les ocurren héroes que cumplan con las características. Sí, yo se los puse muy resumido, pero bueno, está en el libro, que también tiene el link al libro original de Joseph Campbell, ¿sí? Bueno, siempre el héroe, la primera característica que suele, dice Campbell, ¿no? Recibe el llamado a la aventura, ¿sí? El héroe parte de una situación en su mundo, está en su mundo, el mío sí, dice Vane, sí, puede ser también, sí. Obviamente, como les decía, no van a encajar en todos estos modelos necesariamente, pero algunas cosas van a encontrar algunas cosas que encajan y otras que no. ¿Sí? Acuérdense que es un modelo descriptivo, no es un modelo de reglas. Es un modelo descriptivo que hizo Campbell para eh, poder pensar a nivel lineal o tener un patrón en común para más o menos tener en cuenta qué historias se cuentan en la épica de las distintas culturas, ¿sí? Entonces ahí Vane por ejemplo decía el Miocid. El Miocid también es un buen ejemplo, ¿sí? Estos héroes que partían por distintas cuestiones a resolver algo, ¿no? A la aventura. Entonces el héroe está en su cotidianidad y de golpe llega el llamado a la aventura. Esa es la primera característica que dice Campbell, ¿sí? La segunda es el rechazo de la llamada, ¿no? Por X o Y motivo, el héroe se niega a veces, ¿no? Al principio. Hay algo, no sé, o porque tiene familia, o por la inseguridad, de lo que pueda pasar, o por miedo, o por deber, o por, no sé, ¿sí? O porque hay una persona en ese mundo que la retiene, es como que, bueno, ese héroe todavía no es el héroe o va a ser el héroe que va a ser después, entonces la segunda característica del viaje del héroe en este modelo es el rechazo de esa primera llamada a la aventura, ¿sí? Eh, una tercera característica es la ayuda sobrenatural, ¿sí? Bueno, por ejemplo, Campbell, él da su propio ejemplo de para él cuál es el héroe que entra perfecto en su modelo, que es Prometeo, ¿sí? Que si no saben, bueno, Prometeo roba el fuego a los dioses del Olimpo, se lo da a los humanos, pues lo castigan con el tema del águila que le come, parecido a lo de Sísifo, le come el riñón vuelve a crecer, el águila se lo vuelve a comer y así, ¿no? Bueno, el tercer punto es la ayuda sobrenatural, ¿sí? Una vez que el héroe ya se comprometió con la gesta, ya se resuelve la cuestión de que, bueno, sí, lo va a hacer, ¿sí? Ya sea porque, no sé, está obligado, porque no está obligado, por lo que sea, se vuelca eso y aparece un ayudante mágico, una guía, ¿sí? Un maestro, algo aparece dentro de esas personas conocidas, ¿sí? A veces es un dios, por ejemplo, no sé, en la Odisea, si no me acuerdo mal, es Atenea, que trata de guiar a Telémaco para que encuentre a su padre, ¿no? Por ejemplo, entonces usted tiene como una mini
como un mini capítulo, si ustedes leen del canto 1 al 5 de la Odisea, es lo que se llama la telemaquía, ¿no? Que es el hijo de Odiseo que trata de encontrar a su padre, ¿no? Entonces, esos 5 capítulos a veces se lo leen como la telemaquía, ¿no? Eh, como los poemas épicos, sobre todo la Ilíada y la Odisea, son constructos, ¿sí? O sea, están manoseados de muchas maneras y armados de muchas maneras. Se discute mucho, ¿no? ¿Cuál es el orden real del poema? Bueno, además de que, bueno, son los fragmentos de esta, si es que hay más fragmentos, menos, ¿no? Etcétera. Pero bueno, esto que le decía, Atenea o Zeus siempre se presenta, los dioses, las figuras siempre se presentan como alguien conocido, ¿no? Zeus cuando, no sé, cuando quiere engañar a Agamenón en la Ilíada, se presenta como Néstor, que es como una figura muy respetada entre los griegos porque es como un viejo sabio, que fue un gran guerrero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esa ayuda o ese personaje aparece o en un sueño o entre los conocidos, ¿sí? Hay diferentes situaciones. Bueno, el cuarto punto, ¿sí? O la cuarta característica de este viaje del héroe según Campbell es que el héroe entra en el mundo de la aventura, ¿sí? O sea, deja atrás esas fronteras de ese mundo eh, propio que tenía, ¿sí? Esa comodidad cotidiana y bueno, se mete en terreno desconocido, cueste lo que cueste, ¿sí? La quinta, todo esto está en el apunte, ¿eh? Así que no hace falta, obvio que si quieren anotar anoten, pero está todo en el apunte. El quinto paso, dice él, o la quinta etapa, o característica, es lo que él llama el vientre de la ballena, que es como una figura retórica para hablar de la separación entre la vieja identidad del personaje, ¿sí? En su mundo conocido, y la disposición que él tiene en la aventura a cambiar, ¿sí? O sea, no solo el personaje se va a ir a la aventura, sino que esa aventura lo va a cambiar, lo va a transformar, ¿sí? Va a generar otra cosa en ese personaje, ¿sí? Bien. Después, una vez que se separa de su vieja identidad y de su mundo, viene el sexto paso, es la iniciación, ¿sí? Que esa iniciación es una iniciación en su nueva identidad y en general se da a través de pruebas, ¿sí? Por ejemplo, pueden pensar en las pruebas de Hércules, por ejemplo, ¿no? Las tareas de Hércules. Eh, Hércules tiene que cumplir con una serie de tareas, ¿sí? En el mito. eh, y bueno, ese es un ejemplo, por ejemplo, de cómo va dando inicio a esa transformación que está haciendo, ¿no? Edipo, cuando llega y le piden, o se vuelve rey, ¿sí? También tiene que investigar por qué hay una peste en el reino, ¿no? Y bueno, tiene que enfrentar esa situación, ¿no? Digo, Edipo como héroe trágico también, ¿no? En esa situación en Tebas donde hay una peste y obviamente las pestes siempre dentro de lo griego tenían que ver con algo inmoral, ¿no? Había pasado algo inmoral y Edipo tiene que averiguar qué es lo que pasó. Para él poder ser un rey digno, o sea, para iniciarse en esa aventura de ser rey, bueno, tiene que generar eso, ¿no? Bueno, después hay un séptimo estadio donde se llama el encuentro con la diosa, que tiene que ver con que el héroe experimenta un amor muy fuerte, impotente, ¿sí? Campbell dice el amor incondicional que un niño afortunado puede experimentar por su madre. Es un paso muy importante que con frecuencia está representado por eso, por enamorarse de una persona, ¿no? Eso puede tener consecuencias terribles o no. En el caso de Edipo, bueno, como saben, si no saben, se enamora y se acuesta con su madre y tiene hijos con su madre, ¿no? Lo cual después va a tener consecuencias terribles, ¿no? Mata a su padre, se acuesta con su madre, por eso se llama el complejo de Edipo, ¿sí? Pero bueno, no todo va para ese lado, ¿no? Digo, también, qué sé yo, no sé. Aquiles está enamorado de Patroclo, por ejemplo, o no se dice directamente, pero bueno, está por ahí dando vueltas. No sé, hay una figura, un amor muy fuerte, ¿no? A veces puede ser un amor familiar también, no sé, por ejemplo, en la tragedia de Ifigenia o de Agamenones, la madre de Ifigenia, cuando el padre, que es Agamenón, la sacrifica, jura vengarse de Agamenón, ¿no? Entonces digo, todo ese amor tiene consecuencias, ¿no? Cuando a Patroclo lo matan en la Ilíada, Aquiles dice que va a ser mierda todo básicamente y de alguna forma lo hace, ¿no? No cumpliendo los ritos funerarios, arrastrando el cuerpo de Héctor, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces sea esta séptima etapa de, bueno, el encuentro con el amor que después, bueno, puede tener consecuencias, no sé, de transformación del personaje o catastróficas también, ¿sí? Hay una octava etapa que aparece y les hago el disclaimer, acuérdense que el libro es de 1942,
Pero bueno, y estas historias son milenarias, entonces siempre la figura de la mujer aparece como placeres, como tentación, ¿sí? Hola Estela también, ahí. Saludos a todo el mundo igual, voy saludando a quien veo que ubico. ¿Sí? Entonces la mujer aparece como la tentación, como la figura de la tentación en este esquema, ¿sí? De Campbell. Repito, desde 1942. ¿Sí? El héroe se enfrenta a las tentaciones carnales. Cuando digo el héroe es porque el modelo está planteado en masculino, pero puede ser heroína, puede ser cualquiera. ¿Sí? Bien. Se enfrenta a las tentaciones y las tentaciones es algo que a lo largo de todo el viaje puede tener. ¿Sí? Regularmente es tentado el héroe. Si piensen en James Bond, piensen en, no sé, qué sé yo, tentado por el poder, tentado por la lujuria, tentado por un vicio, tentado, ¿sí? Si no piensan en el héroe, piensan en el antihéroe también, digo, la figura del antihéroe también, ¿no? Digo, por pensar algo más actual. Bueno, después aparece lo que es la novena etapa que dice Campbell, que es la reconciliación con el padre, ¿sí? En esta etapa se enfrenta contra lo que en su vida es la figura de mayor poder, ¿sí? Es o el padre o una figura paterna, ¿sí? También. No sé, imagínense Luke en Star Wars contra Darth Vader, por ejemplo. O no sé, o en el episodio 3 también. Eh, como se llama Anakin contra Obi-Wan, ¿no? Que es como su figura paterna también. Eh, es el punto central del viaje, es el punto de quiebre, ¿no? Hay un punto de quiebre ahí, porque obviamente la vida bueno, Anakin como Anakin muere en la 3 en el sentido de que pasa a ser Darth Vader, pero es un punto central, es el punto de quiebre de la historia, es ese, ¿no? El que él se vuelve un Sith. Eh, pero bueno, pueden ver un montón de ejemplos, ¿sí? El de Edipo matando al padre, digo, también, ¿no? O enterándose más que matando al padre, porque no se entera hasta mucho después que mató al padre, ¿no? Pero la figura del padre es como muy importante, o una figura paterna dentro de ese mundo del héroe es como muy importante, ¿sí? No sé, Hamlet con el fantasma del padre, no sé, digo, las figuras salen en nombrar al mío sí, también digo, todas las figuras que se les pueda ocurrir que tengan que ver con lo paterno, eh, según Campbell entra dentro de ese modelo, ¿sí? Del héroe épico. Eh, bueno, después viene la etapa décima que tiene con la apoteosis, ¿sí? O momento triunfal. La apoteosis es como el punto más alto, ¿sí? Apoteosis, la palabra significa eso, el punto más álgido, más alto, más sublime, ¿sí? Y se da muchas veces cuando muere algún personaje importante, por ejemplo, no sé, como les decía Patroclo en la Ilíada, ¿sí? O cuando muere el principio de Hamlet, el padre de Hamlet, que también se llama Hamlet, sí, hay toda una cuestión ahí del nombre, y bueno, esto que les decía. Y el héroe, puede morir el héroe también, a veces pasa, digo, pueden ver, no sé, digo, si quieren ver una reconstrucción así como entre Ilíada y Odisea, la figura de Aquiles, miren Troya, la película de Troya, ahí se da una situación de ese estilo, ¿no? El momento más álgido, bueno, Aquiles muere, sí, hay algo de eso. O también puede ser que el héroe tenga que ir más allá de su propio destino para transmitir un conocimiento divino, un objeto, un estado de transformación, ¿sí? O un estado de paz antes de regresar a su hogar, ¿sí? Por ejemplo, como le pasa a Ulises, ¿sí? Bueno, el punto 11 se llama el don final y que tiene que ver con la resolución del problema al final de la aventura, ¿no? Todos los pasos anteriores sirven y preparan al héroe para ese momento que en muchos mitos es algo trascendente, ¿sí? Por ejemplo, el Santo Grial. Por ejemplo, en los Caballeros de la Mesa Redonda, en las leyendas del Rey Arturo, tienen que encontrar el Santo Grial, ¿sí? Eh, no sé, puede ser como les decía, el fuego de Prometeo que le da a los dioses, ¿no? Bueno, es ese punto donde Prometeo se roba el fuego y se lo da a los humanos, termina generando que lo castiguen, ¿no? Después, bueno, sí, hay versiones del mito que siguen, pero bueno, es como el mito de Prometeo es ese, el del fuego, ¿sí? O no sé, el punto más alto de caída de... Ay, ¿cómo se llama? No me sale ahora el mito del padre que se crea unas alas y con el hijo viajan hasta Ícaro, ahí está, ¿sí? Hasta el punto más alto del sol, bueno, Ícaro muere, etcétera, ¿no? Entonces se dan muchos muy comunes esto dentro de los mitos o de lo trágico, ¿sí? Eh,
Después hay una situación del regreso, ¿no? A veces se encuentra la felicidad, a veces no. Por ejemplo, eh, se da una situación donde el héroe puede volver a su lugar, puede volver a su vida de antes y lo rechaza de alguna manera, ¿sí? Eh, por diferentes circunstancias lo rechaza o no quiere volver o está en otra situación, ¿sí? Bueno, el punto 13 o la característica 13 para Campbell es el vuelo mágico, le puso él. El héroe tiene que escaparse con ese objeto, con ese don, con ese conocimiento, con esa metamorfosis, ¿sí? O de la muerte incluso, ¿no? Eh, y el regreso, ¿sí? Al hogar o a la vida o al mundo donde estaba, donde tiene que llevar las cosas, ¿sí? Obviamente acá está, dice el héroe tiene que escaparse con el don objeto de conocimiento, se trata de algo que los dioses han guardado celosamente, claramente la referencia es a Prometeo, ¿sí? Tienen que llevarlo a el mundo de los humanos, ¿no? Entonces eso es tan peligroso y de hecho termina costándole ese castigo eterno a Prometeo, ¿no? Pero bueno, también, no sé, a Ulises para volver después de haber llegado quizás al punto más alto, que es haber ganado la guerra de Troya, tiene que volver a Ítaca, porque es el rey además, ¿sí? Porque tiene una familia, porque tiene un reino que gobernar. Bueno, está 20 años para poder volver a Ítaca y están todas las aventuras, obviamente en la Odisea, de Odiseo, bueno, como les decía, el hijo Telémaco también uno podía pensar un poco en este ejemplo, pero bueno, digamos, ¿no? Es como más acotado lo de Telémaco. Bien, después hay otro punto que es el 14, que es el rescate del exterior, ¿sí? Así como el héroe puede necesitar guías y asistentes para vincularse en la aventura, ¿sí? Como pueden ser distintas figuras, ¿no? Dentro de la aventura, digo, no sé, el Quijote tiene su Sancho Panza, no sé, Sherlock Holmes tiene su Watson, digamos, gente que los vincula con el mundo, que los va llevando, ¿sí? Eh, Hay también figuras que los hacen retornar a ese mundo donde vivían, o figuras que los llevan a... por ahí no necesariamente es un mundo, pero es el mundo que está alrededor, ¿no? Digamos, donde se vuelven casi mártires, ¿no? En algún punto. Obviamente no son mártires los héroes griegos o míticos o épicos o otras culturas porque no existía la idea de mártir, pero hay algo de eso dando vueltas, ¿sí? Bueno, después está el cruce del umbral del retorno, sí, ya en el punto 15. Todo el regreso, la vuelta tiene un sentido muy particular, ¿sí? De cambio en él, de la aventura, de todo el cambio, por ejemplo, la Odisea cuando vuelve Ulises, ¿sí? En toda la novela está el tema del reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento de quién reconoce a Ulises cuando él vuelve a Ítaca, ¿no? El primero que lo reconoce es Sargos, que es el perro, y después de 20 años de estar esperando a su amo lo reconoce y muere. Sí, es una historia muy triste, pero bueno, los mitos son así. Los mitos, las tragedias. Después lo reconoce, creo que el niñero o la niñera, no me acuerdo ahora, perdón, que crió cuando era niño a Odiseo, ¿sí? O Ulises, o como quieran llamar. Entonces se da toda una cuestión simbólica esa vuelta del héroe, ¿sí? Después, el punto 16 se llama el maestro de los dos mundos. Este paso suele ser representado por el héroe ya es trascendental, ¿sí? Ya cambió, es filosófico, es justo, es espiritual, ¿sí? Llega a un punto muy alto, digamos, ¿sí? De eso. Y esa espiritualidad nos lleva al punto 17 que es la libertad para vivir, ¿sí? Acá hay más ejemplos, hay gente que pone ejemplo a Buda, Jesús, bueno, como gente que está realizada o autorrealizada, ¿sí? Y que le sirve como para vivir en equilibrio con lo que vivió, ¿no? No sé, hay lecturas, por ejemplo, de que, bueno, la crucifixión de Jesús sirve para Dios, no sé, matarse a sí mismo para estar completo, para ser un todo completo, ¿no? Qué sé yo, no sé, o del Buda también, el punto de, bueno, no sé, la meditación debajo del árbol Bodhi durante no sé cuántos días también, ¿no? Digo, hay como cuestiones rituales dando vuelta también, míticas, religiosas dando vuelta, no solo alrededor de esas figuras que son más cercanas al tiempo, sino también dentro de los mitos griegos, ¿sí? Bueno, entonces estos son básicamente todos los pasos o características que puede tener un héroe. Como les decía, no van a coincidir en todas, ¿sí? No todo héroe que metan en este modelo va a entrar, ¿sí?
de vuelta, si quieren profundizar en lo que dice Campbell, él da más ejemplos. Esto está súper resumido, obviamente, pues es una clase cortita. Están en el apunte, sí, que lo voy a estar subiendo ahora después que termine la clase, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con todo esto. Yo más que nada hice un punteo así por arriba de las características, ¿sí? Antes habían sugerido el Miocid, por ejemplo. Eh, lo que sí les digo, y que fue un poco por lo que hablábamos también con María, es porque ella me decía, no me acuerdo si me preguntaba por un personaje específico entrar en el modelo del héroe, ¿sí? Yo creo que lo más importante es que sepan que esto es un modelo que hizo un antropólogo, un mitólogo, para estudiar y tratar de tener... Tarde pero seguro, dice Tam. No es la Tam. No importa, gracias por estar. Y gracias, obvio, a todas las personas que están ahí del otro lado. ¿Sí? Entonces, digo, el problema, que es lo que les dije también, hola Carie también, Cari, el problema también muchas veces es, está bueno pensar estructuras, digamos, ¿no? Campbell hizo este modelo para pensar, bueno, ¿qué une a todos estos relatos, ¿no? Tenemos muchos mitos, piensen si quieren en las series incluso, ¿no? Tenemos mitos nórdicos, mitos griegos, mitos mayas, mitos de lo que quieran, ¿no? Leyendas, cuentos, historias de los pueblos, de las comunidades, ¿sí? Que se transmiten por siglos de forma oral, digo, durante siglos y siglos y siglos y siglos, y no sabemos hasta dónde llegan las historias de tan viejas que son, ¿sí? Entonces él piensa un modelo de eso. Obviamente, de vuelta, puedes ampliar un poco sobre el antihéroe, dice Rita. Sí, a ver, en realidad, como decía, digo, la diferencia que se hace entre un héroe y un antihéroe es que el antihéroe no le interesa la justicia, ¿sí? Digamos, no le interesa, em, digo, si pensamos, si ponemos un antihéroe, por ejemplo, en este modelo, no le interesa compartir, ¿sí? En el punto de compartir un don con los demás, no le interesa, ¿sí? O sea, a veces él se guía por motivos personales el antihéroe, ¿sí? Esa sería como la gran característica de un antihéroe, a diferencia del héroe, ¿no? Que tiene, por ahí rechaza en primera instancia, pero después tiene el impulso de ayudar a su comunidad, ¿no? De, no sé, por ejemplo, el mito de la caverna de Platón podría entrar dentro de esto, del hombre que igual sabe que lo pueden matar, vuelve a la cueva y les cuenta cuál es la verdad, ¿no? O cuál es la luz, o que afuera hay luz y que no todo es sombra, etc. Entonces, nada, básicamente el héroe, el antihéroe es eso, ¿sí? Es una persona que por sus motivos personales termina coincidiendo con ciertos valores que consideramos justos, ¿sí? Pero que en realidad lo único que le importa es su propia misión, ¿sí? O sea, no es un héroe en ese sentido. El héroe tiene más esta cosa de ser justo, ¿no? O sea, un modelo de héroe sería Superman, por ejemplo, ¿no? Que es muy correcto, que no mata, que, digo, ¿no? Para ciertos estándares más de otra época, ¿no? Siglo XX. Dice Estela, esta estructura se usa para todos relatos cortos, por ejemplo, en cada escena de la película también se usa esta estructura. No, o sea, no. ¿Sí? Justamente a eso yo apuntaba. Hay gente que toma la idea, ¿sí? Y la usa para escribir. Pero el problema es que, como les decía, esto es un modelo descriptivo que trata de pensar de alguna manera muy de forma, les diría, desde las ciencias sociales, qué es el punto que une esos relatos. Como les decía, no todos los relatos entran en ese modelo, ¿no? Entonces, lamentablemente hay mucha gente difundiendo el viaje del héroe como el modelo para escribir héroes, ¿sí? Como fórmula de éxito. No, lamento decirles que no, ¿sí? Por eso también me parece interesante hacer esto, ¿sí? Yo no tengo ningún problema porque me parece súper interesante el libro de Campbell y leanlo y pueden usarlo para escribir, pero no es que el héroe o su modelo de héroe tiene que entrar en todas estas características. No, en realidad lo que se hace es, de vuelta, es un modelo, pero tratar de pensar todas estas historias de héroe que tenemos, ¿sí? O sea, lo que sí les puede dar el modelo es una cierta estructura conocida, ¿sí? Digamos. Describe algunos momentos, pero como les decía, no todos los héroes entran ahí, ¿sí? No sé, si quieren podemos pensar en un ejemplo. No sé. Eh, ¿Qué ayuda sobrenatural tiene el Miocid, por ejemplo, ¿no? O qué... Acá María dice, hola, el mentor debe aparecer al principio de la historia. Mirá, según Campbell, aparece desde el momento del tercer momento, digamos, la ayuda sobrenatural, ¿sí? María,
Pero bueno, como decía, no es algo lineal y no es un modelo a seguir, no son pasos que tengan que seguir, ¿sí? No lo tomen así porque no funciona así. ¿Sí? De vuelta, es un modelo descriptivo de héroes épicos. O sea, es como les decía ayer con la métrica y con el tema de la poesía del haiku o en los consejos para escribir poesía. Las descripciones vienen después, primero existen los textos, ¿sí? Entonces, si vos, digo, María, te interesa usarlo para escribir, buenísimo, digamos, ¿no? Acá, digamos, si te sirve, digo, y querés pensarlo de ese lugar, lo que está diciendo Campbell es, bueno, mira, en general las historias de los héroes épicos, caballeros, digo, figuras de ese estilo, al principio están dentro de su mundo, ¿sí? Y primero rechazan el llamado a la aventura, ¿sí? O por X motivo no llegan al mundo de la aventura. Hasta que aparece gente dentro de su propio círculo, ¿sí? Sobrenatural, ¿sí? A veces disfrazado, puede ser un dios, puede ser una ninfa, puede ser lo que sea, que, bueno, termina como convenciéndole para meterse en ese mundo y cruza ese umbral, ¿sí? Igual, como les dije, ya repasamos todos los pasos, esto va a estar grabado en la clase, ¿sí? Pero de vuelta, no son justamente, bueno, mala elección de palabras, las características, son características, no son pasos, ¿sí? De vuelta, no fuercen lo que escriben a modelos y recetas, ¿sí? Pueden usar esas cosas como inspiración, pueden usarlo, pero en el momento en que ustedes estén siguiendo una receta para escribir, ¿sí? Pero una receta me refiero a la peor manera, ¿sí? Se vuelve de cartón los personajes. Las historias se vuelven de cartón, ¿sí? Y sobra gente, ¿sí? Usando esto y difundiendo esto como modelo de escritura. No es un modelo de escritura, no es un manual para escribir. Es un modelo de descripción que usó un antropólogo en la década del 40 para describir características comunes entre héroes épicos. Nada más, ¿sí? Marlene dice, hola, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre un villano y un antihéroe? Que de vuelta, el antihéroe tiene una misión. No, de vuelta no, pues no lo expliqué. A ver, el antihéroe, a diferencia del héroe, tiene una misión propia, ¿sí? Que suele coincidir a veces con los valores que nosotros consideramos justos, pero en realidad no les importa los valores justos, lo que les interesa es su propia misión, ¿sí? Eh, pero bueno, suele coincidir esa misión con lo que consideramos héroes, ¿no? Pero no les interesa la comunidad, no les interesa aportar a la comunidad, no les interesa eso, digamos. Ellos tienen su propia misión personal. El villano, bueno, el villano obviamente es como la némesis del héroe, ¿sí? Pero por ejemplo, le decía, acá no aparece el villano en este modelo, por ejemplo, ¿sí? Entonces el villano es posterior, no existe el villano dentro de estos modelos de héroe épico, ¿sí? Entonces por eso les digo, puede pasar esto que estaba preguntando sí, Marlene. Ustedes dicen, ah, bueno, el viaje del héroe. ¿Y el villano? ¿Dónde está el villano? ¿Qué pasó con el villano? ¿No era un modelo para escribir? No, no es un modelo para escribir. ¿Sí? Digo, tengan ojo con esas cosas. Nada, villano es básicamente la negación del héroe. ¿Sí? Marlene es, digo, se lo crea para rivalizar con el héroe. Obviamente, cuanto mejor lo escriban el villano y le den una entidad, y le den una historia, llámese Voldemort, llámese Darth Vader, llámese lo que quieran, va a tener mucho más sustancia. Si solamente existe para rivalizar con el héroe, bueno, va a ser de cartón también, ¿sí? El villano. Hay historias que tienen villanos que son fantásticos y ustedes lo saben. Hay películas, series que tienen villanos que son de cartón, literal. ¿Sí? Que están ahí para rivalizar, no sé. Ahora no se me viene ninguno, pero hay algunos que son muy malos, ¿sí? Y otros son increíbles, digamos, ¿no? Y a veces, digo, la serie, el personaje se va transformando en un villano. Piensen en Breaking Bad, por ejemplo, ¿no? El personaje empieza de una manera, tiene una intención y termina transformándose él en el villano, ¿no? Entonces, digo, estos modelos de héroe, bueno, funcionan para ciertas cosas, ¿no? Digo, si quieren pensar un modelo de... mmm, yo diría, Batman a veces se lo suele pensar como antihéroe. Yo diría que es un héroe, no un antihéroe, ¿no? Porque él busca igual la justicia, no mata, digamos, tiene ciertos valores con la ciudad, ¿sí? Obviamente su misión siempre es liberar Gotham del mal, pero bueno, es en general, después con, digo, si piensan en los superhéroes, que es muy interesante todo el vínculo que tienen con los mitos, ¿no? Obviamente, ahí quizás encajen más los héroes de cómics y todo eso en este modelo, o en estos modelos, o en este tipo de descripción o de características, ¿sí? Eh, Porque tienen mucha influencia de los mitos, los cómics, ¿sí? Y de este tipo
de cuestiones, porque bueno, hay una cuestión de poderes, dioses, ¿no? Obviamente una cosa lleva a la otra, lo sobrenatural lleva un poco a lo otro, ¿no? Pero bueno, eso les decía, digamos, digo, no es una clase de eso, pero digo, obviamente iba a surgir el tema de héroe, antihéroe, villano. Sí, la diferencia es esa, el héroe tomando este punto que toma, digo, que le sirve, para pensar eso sí le sirve que es un héroe, puede servir. Acuérdense igual de vuelta que él está pensando en el héroe de los mitos y de las tragedias, y no los héroes que tenemos en nuestros relatos, pero algo de eso hay dando vuelta. ¿Sí? Coinciden que el héroe tiene alguna búsqueda, alguna aventura, algún trauma, si quieren pensando más en lo nuestro, que termina por generar que busque salvar a la gente, ayudar a la comunidad, etcétera, ¿no? Ya sea con un saber, con, no sé, Prometeo con el fuego, Batman luchando contra el mal, digo, ¿no? Eso. El antihéroe, como Punisher, por ejemplo, se quiere vengar de los tipos que, nada, que acabaron con su familia, ¿sí? Empieza por eso. Entonces, a veces el que Punisher asesine violadores, asesino, ¿sí? El que tenga valores morales hace que coincida muchas veces con los superhéroes, pero también hace ese pelee todo el tiempo, porque él tiene su propia agenda, digamos, ¿sí? Entonces le importa tres carajos los valores morales de, digo, pueden ver Daredevil de las primeras temporadas que se hicieron con Netflix y es una tensión entre Daredevil y Punisher, ¿no? Eso, porque Daredevil sí tiene ese alma bueno, se pone el disfraz del diablo, pero bueno, es religioso y cree en no matar y bueno, Punisher todo lo contrario, ¿no? Se carga todo lo que encuentra. Entonces, digo, todas esas figuras, el antihéroe tiene una agenda propia, digamos, ¿sí? Una misión propia, no le interesa el punto de ayudar a la comunidad, digamos, ¿no? Que no quiere decir que no le importan las personas, pero digamos que lo primero es lo que su misión, digamos, ¿no? Hay otros personajes como, no sé, eh, Flecha Verde que empieza de esa manera también, ¿no? Green Arrow, o como quieran llamar. Eh, y el villano, como les decía, existe básicamente como espejo o como némesis o como el yang del yin, si quieren, del héroe, ¿sí? Pero la verdad es que las figuras de héroe y villano, si no se trabajan, se vuelven de cartón, ¿sí? Entonces, de vuelta, les vuelvo a repetir, porque es importante, cuando alguien les venga a decir, no, usa este modelo, usa esta estructura, pruébenlo, úsenlo, estudienlo, vean los fondos, ¿sí? No compren recetas mágicas para escribir libros o cuentos o historias, porque una cosa es entender la estructura de un texto o un género, y otra cosa es comprar recetas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo a veces estudio por una cuestión del taller y porque obviamente trabajo con gente que también está por ahí en el chat, que es el taller, estructuras narrativas, ¿sí? De cuentos, de películas, por ejemplo. Las de James Bond más o menos son todas iguales, ¿no? Digo, si les interesa, la gente los llaman para una misión, cae en una trampa, tiene un momento en que se siente mal, conoce el amor, bueno, sale de esa situación milagrosamente y terminan siendo el malo, ¿no? Básicamente esa es la estructura de James Bond. Y esa estructura les viene funcionando comercialmente hace un montón, ¿sí? Ahora, ¿son buenas las historias de James Bond? No, no son buenas, son comerciales, ¿sí? Nos puede gustar la acción y está perfecto, digo, no tiene nada de malo, pero en términos de escritura no es algo bueno, ¿sí? O sea, no están trabajados los personajes, al menos lo que entendemos por bueno, ¿no? De una historia más artística, trabajada, ¿sí? Eh, Obviamente, digo, si piensan dentro del mundo de los cómics, ¿cómo se llama este hombre completamente loco? El de Watchmen. Alan Moore critica todo eso, ¿sí? Critica todo lo plano de los personajes, ¿no? O sea, los personajes hasta los 40, 50, hasta antes de Stan Lee, más o menos en los cómics, eran muy planos, ¿sí? Si ustedes ven los cómics viejos de Batman o de Superman, era eso, el bueno contra el malo, el bueno le ganaba al malo, el malo de alguna manera se escapaba o iba a la cárcel, bueno, y volvía a empezar, y volvía a empezar, y volvía a empezar. Sí, era como un ciclo continuo, ¿sí? El típico ciclo entre Batman y el Guasón. En algún momento, ¿sí? El Batman ese oscuro que tenemos tan presente no existía. Por eso es que nos burlamos tanto de la serie de Adam West, ¿sí? Donde el Batman es muy... existe el Batitwist, imagínense, donde es un Batman más luminoso, ¿no? Donde, bueno, de la casa del alcalde él tiene contacto, ¿no? Está este teléfono rojo y qué sé yo. Hoy día hay mucha parodia, pero no existía en ese momento ese Batman oscuro.
a Stan Lee y a Jack Kirby y otro grupo de escritores o de movimiento de esa época surgen para meter más conflicto, ¿no? Entonces Spider-Man tiene la muerte del tío, Batman tiene la muerte de los padres, hay reescritura de las historias, ¿sí? Pero igual no terminan de ser personajes súper profundos, ¿sí? Con el tiempo eso fue mejorando y los personajes... Pero digo, hay personajes, por ejemplo, no sé, les doy un ejemplo. Capitana Marvel o, no sé, o Black Panther. Están bastante planos los personajes de Marvel, ¿sí? Hay otros que por ahí tienen una mejor escritura, pero en general hay muchos que tienen una escritura muy plana, ¿sí? Tienen un trauma, entonces se vengan, deciden no vengarse porque son héroes y entienden que lo bueno es mantener los valores, no matar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, se pelean con el malo les, no sé, les gana una vez, entonces ellos vuelven a pelear y el malo les vuelve a ganar y aparece otro malo. Sí, antes era Thanos, ahora era Kang. No digo que no nos entretengan, no digo que no nos guste, solamente lo que digo es que es una historia lineal. Los buenos van a vencer al malo, el malo a veces le gana, le vuelven a ganar al bueno, ¿sí? Digo, y estamos en esa lógica de héroe villano, en esa lógica. Acá Estela dice, sí, es como puse arriba, muchos dando estas fórmulas para aplicar en cursos varios, no solo escribir. Sí, a ver, de vuelta lo digo, no tiene nada de malo, hay gente que no lo hace con mala intención, pero vender recetas mágicas no les va a dar buenos personajes, ¿sí? De hecho, una de las clases que vamos a hacer es construcción de personajes, ¿sí? Igual como les dije, tenemos nuestra serie, parece a propósito, ¿no? Como si estuviera haciendo propaganda, pero de verdad se los digo, tenemos nuestra serie gratuita de cómo escribir cuentos, pero que también toca el tema de narrativa. Yo ahí tengo 3 videos de cómo construir personajes, desde lo más chiquito, ¿sí? Hasta la tesis que yo sigo, que es un personaje que se construye con una subjetividad, ¿sí? Por eso les digo, ustedes cuanto más lo escriban por fuera de lo que quieren escribir, el personaje más entidad va a tener. Cuanto más lo suenen, cuanto más lo escriban, cuanto más lo anoten, lo dibujen, lo pinten, no sé, le piensen la voz, el tono, lo escriban, lo reescriban, etcétera, etcétera. Cuanto más trabajen un personaje, más vivo va a estar, ¿sí? Digo, no sé cuánta gente ahí en el chat escribe, pero ustedes escriben, saben que los personajes van para donde quieren, ¿sí? Digamos, ya hay un punto que es muy inconsciente de escribir. Entonces, el querer encajar todo en un modelo, lo que termina haciendo es, ustedes pueden tener un modelo, ustedes podrían agarrar el modelo de Campbell y decir, bueno, este modelo que en realidad no está hecho para esto, para escribir, lo voy a agarrar y voy a tratar de ir jugando con esto. Pero no de una forma donde lo voy a encajar como si tratara de encajar, vieron esos juegos que tienen los chicos con la figura del cuadrado y el redondel, entonces agarro el cuadrado y lo tiro adentro y, ¿sí? Si ustedes están jugando un autito y lo tratan de meter dentro de un cuadrado, no va a entrar, ¿sí? Entonces, eso, tengan cuidado con no forzar la escritura, ¿sí? Tampoco me estoy yendo para el otro lado y decir, ah, no, todo es inspiración, no. No, hay que trabajar también, hay que escribir, hay que sentarse y escribir, no hay de otra, ¿sí? Porque se aprende escribiendo, pero también, bueno, teniendo ojo, ¿sí? Lo que le decía a la clase también de novela. Encuentren su propia forma de escribir, ¿sí? Y está buenísimo leer y escuchar y, no sé, hay gente que les cuenta de estructuras y eso, pero si hay alguien diciéndole que eso va a darle buenos personajes por sí solo, y bueno, o es muy inocente o les está mintiendo, ¿sí? Porque este modelo por sí solo no genera nada, ¿sí? Ustedes tienen que sentarse, escribir y desarrollar personajes, ¿sí? Si ustedes solamente lo que van a hacer es seguir pasos, bueno, lamento decirle que no hay recetas mágicas para esto, ¿sí? Van a ser planos los personajes, van a ser de cartón, ¿sí? Van a ser como los de los jueguitos que le dan la información, porque están hechos para eso, para cumplir con ciertos pasos, sí, lo habrán visto, personajes de novelas o de cuentos que están ahí porque cumplen la función de que el cuento funcione, ¿no? Entonces, o series también, digo, es como, piénsenlo desde ese lugar. Pero bueno, nada, eso. No tengo mucho más para decirles, ¿sí? No sé si hay más preguntas con respecto a lo de Campbell, lo de el libro, les dije, están en el apunte. Yo de vuelta, es una clase, obviamente una hora, tanto no podemos hacer, pero eh, sí, bueno, nada, les dije lo que les quería transmitir, también fuimos punto por punto, ¿sí? Pueden ustedes también, ahora les voy a dejar el apunte después de la clase, pueden ver en profundidad, está el libro original para que lo vean, el de Campbell, ¿sí? En PDF lo pueden encontrar, si no búsquenlo, se llama, ya les digo, El héroe de las mil caras, ¿sí? Está en PDF, se encuentran, igual yo les puse el link ahí también en el apunte para que puedan descargarlo y leerlo si ustedes quieren profundizar, ¿sí? Si quieren preguntarme, obvio, siempre me pueden preguntar, me pueden escribir, ¿sí?
Siempre después de la clase me escriben. Hoy la verdad estoy muy cansado, así que probablemente me vaya a dormir directamente, pero escríbanme y si no respondo mañana no hay ningún problema, ¿sí? O cuando puedan, no hay drama, ¿sí? No sé, así que bueno, yo por hoy ya les di todo el material que está, el material está. No tengo mucho más que compartirles, no sé si tienen preguntas, cosas que quieran comentar, ¿sí? Eh, no sé, ahí sí. El héroe de las mil caras. Sí, Wendy, El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, ¿sí? Se llama así. Igual como les dije, está el apunte. Yo ahora apenas termino el vivo, digo, quien me sigue no me va a dejar mentir. Obviamente le hago toda la descripción del posteo, lo subo la historia y después de ese posteo subo el apunte, ¿sí? Que hoy lo terminé sobre la hora. Sí, así que nada, eso va a estar ahí y ahí pueden descargar el libro también, ¿sí? Y bueno, y si no, se pueden comprar el libro de Campbell también. Yo hoy estuve buscando y lo vi por Mercado Libre, al menos acá en Argentina. En Amazon seguro también está, en inglés, por supuesto, porque Joseph Campbell se imaginarán que es de habla inglesa, entonces bueno. Pero está en español también, ¿sí? Rita dice gracias, de nada, Rita. Bueno, como les decía, bueno, eso, no sé, ¿tienen alguna duda, pregunta de esto? Gracias, Tincho, dice Julie, de nada. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Si no, por ahí ya estamos. Yo les leo, ¿sí? Así que vayan diciéndome si tienen alguna duda. Eh, como les decía, cualquier pregunta, sugerencias también. De nada, Sofi. Primera vez que te veo, muy interesante la clase. Gracias, Vane. Gracias, dice Sofi. De nada, siempre un placer. Gracias también que estén ahí del otro lado. Si no, esto no funcionaría. También ahí, si de pronto alguien quiere aportar, están los datos. ¿Sí? De vuelta, no es obligatorio. Si a alguien le nace corazón aportar, lo que sea para estas clases y para los apuntes, bienvenido sea. Por mínimo que sea, todo se agradece. Y bueno, no mucho más. Así que bueno, nada, cualquier duda que les quede, me escriben por privado, sugerencias de clases también me escriben por privado, ¿sí? Así que bueno, nada, que tengan una muy buena noche y nos vemos mañana viernes, que ya por suerte termina la semana. Así que bueno, nos vemos mañana.